Doctora Miliet Alvarado, saludos. Saludos, Jane. Saludos a todos. Ok, hablemos del Día Mundial de la Obesidad. Primero, ¿qué cosas hemos descubierto de la obesidad recientemente en el Día Mundial de la Obesidad que no sabíamos hace 20 años, 30 años, que nos hacen saber que esto ha cambiado y que sí, en efecto, ya por fin quizás se está entendiendo más que hay un problema de que se crearon factores medioambientales, ingredientes adulterados y cambiados, que han hecho que hay un problema de obesidad mucho más serio de lo que había antes? Sí, pues yo creo que particularmente ese es el objetivo de celebrar el Día Mundial de la Obesidad. Hoy, como todos los 4 de marzo, estamos celebrando, ¿verdad? Este día, pero básicamente es como el objetivo de crear conciencia, visibilizar y sensibilizar y tratar de eso mismo, de salir un poco de la narrativa de lo que es la obesidad como falta de voluntad, como algo estético y dar a conocer y dar voz, ¿verdad? Sobre todos los factores y determinantes que tiene la obesidad. Sabemos que ya la obesidad está afectada o está determinada por factores genéticos, biológicos, por factores ambientales y por factores sociales, y que es multifactorial y que es una enfermedad crónica que recurre y que necesitamos, ¿verdad? Ya conocemos una patofisiología y hay tratamientos, ¿verdad? Disponibles para tratar la obesidad como enfermedad. Así que básicamente lo que queremos es cambiar la narrativa de cómo estamos viendo y cómo hablamos y cómo entendemos la obesidad. Y pregunta, si tienes que contestar en confianza, sé que eres médico. Así que la pregunta sería, ¿y por qué nos tomó tanto ver esto? ¿Por qué nos tomó tanto y por qué vemos que todavía los ingredientes de los productos, por ejemplo, en Europa son mucho menos que los ingredientes en Estados Unidos para exactamente el mismo producto, el mismo productor? Sí, yo creo que eso es algo en parte, ¿verdad? De lo que tenemos que trabajar y sabemos que nosotros específicamente en Puerto Rico también esto nos afecta mucho, la desigualdad que hay y el acceso que tenemos a los alimentos. Sabemos que nosotros específicamente, quizás comparados con otros países de Europa, nosotros estamos, ¿verdad? Básicamente tenemos eh, mucho acceso a alimentos ultraprocesados, no tenemos quizás el acceso a los alimentos frescos que tenemos quizás más disponibles alimentos de alto contenido calórico y de bajo contenido nutricional, sin contar, ¿verdad? Muchos otros factores que también tienen que ver con el desarrollo, ¿verdad? De la obesidad, ¿verdad? Creo que lo habíamos hablado en el pasado, ¿verdad? Aparte de todo esto, quizás cómo está nuestra sociedad envuelta, eh, eh, la actividad física que hacemos, o sea, la política pública, pero yo creo que eso es algo, ¿verdad?, que hay que trabajar, y yo creo que envuelve mucho los cambios que hay que hacer y las acciones que tenemos que tomar para combatir eso. Esto se ha discutido públicamente, ¿verdad?, en muchos foros, dentro de las estrategias que hay que hacer para combatir la obesidad desde un punto de vista de prevención. Así que yo creo que eso es parte de lo que hay que trabajar y sabemos que específicamente, ¿verdad? Estados Unidos y Puerto Rico también incluido, la prevalencia de la obesidad está aumentando cada vez más. Y definitivamente esos son factores con los que tenemos que trabajar grandemente. Doctora, yo, como persona que he luchado toda mi vida con esto, me parece que parte de la situación es que aún con medicamentos a mí se me sigue haciendo difícil, aún con usando en mi caso Zepbound o Mounjaro, que usaba los dos y usé Ozempic antes, cada vez se me hace más difícil volver al redil, ¿no? Y dejar de volver a aumentar, etcétera, y comer la cantidad. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué comemos tanta cantidad? Eh, Estaba viendo un estudio que decía que parte de lo que ocurre es que como desde niños, pues para lograr ese hit cerebral, los productos pues son adulterados o modificados para que ciertos ingredientes precisamente creen eso, creen esa sensación de placer y cada vez eh, requiere más producto y más producto y más producto para entonces poder llegar a ese momento de satisfacción. Eso es. Sí, yo creo que es parte de entender que la obesidad, la patofisiología de la obesidad no es tan sencilla y el cuerpo y el peso está regulado por unos sistemas bien sofisticados en donde
¿verdad? Esto no es algo de calorías consumidas y calorías gastadas. Todo este sistema de regulación del peso es algo que está como una orquesta, ¿verdad? Bien, bien sincronizada. Y tienen que haber, ¿verdad? Hay muchos factores hormonales, factores neurológicos envueltos, en donde hay unas interacciones bien, ¿verdad? Bien delicadas y bien estrechas entre lo que es, por ejemplo, nuestro intestino, nuestro cerebro, nuestro tejido adiposo, nuestro páncreas. Y básicamente, específicamente en nuestro cerebro, hay un área específica que se encarga de recibir todas esas señales e integrarlas y determinar, ¿verdad?, las señales de hambre, las señales de apetito, las señales de gasto energético. Así que, ¿verdad? Esto es algo mucho más complejo, y no solamente tiene que ver definitivamente el tipo de comida que comemos juega un rol determinante. Sabemos que hay un rol determinante en nuestro cerebro en lo que son los centros de placer y hay ciertas comidas que están diseñadas para eso mismo, para activar los centros de recompensa. Pero esto es mucho más complejo. Yo creo que entender la complejidad de la obesidad es parte de lo que estamos buscando, entender que esto no es tan sencillo como, mira, tienes que comer, tienes que hacer algo distinto a lo que estás haciendo, tienes que comer menos de lo que estás comiendo, tienes que moverte más. Yo creo que eso es parte del mismo estigma que hemos creado como sociedad. Y esto es algo tan complejo como hasta los microorganismos que nosotros tenemos dentro de nuestro intestino tienen que ver con la regulación y la digestión de los nutrientes que nosotros comemos. Así que esto es algo bien, ¿verdad? Es algo Eh, sumamente complejo, hay do- muchas interacciones envueltas. doctora, yo uso un medicamento, usé el anterior, o sea, semaglutide, tirzepatide, pero siento que no hay como que una solución al problema. O sea, mi percepción es que hay herramientas y con tirzepatide, que es el más eficiente supuestamente que tenemos aprobado por la FDA, obviamente ya hay un montón de gente probando sin aprobación, ¿verdad? De la FDA, el retatrutide, que es supuestamente la próxima, próximo péptido que vamos a probar. Pues todo eso eh, pareciera ser que es una solución, o es la primera vez que hemos logrado dejar de que suba la curva de obesidad y que empezamos a bajar esa curva. Sin embargo, yo que llevo años utilizando Zepbound o Mounjaro y que usé Ozempic, puedo decirle que poco a poco se siente como que va perdiendo la efectividad, y que empieza de nuevo esa necesidad de volver a comer de más. Ciertamente no es tan fuerte como para perder la tendencia porque, o sea, si no hubiera engordado todo lo que ya había rebajado. O sea, la herramienta sigue siendo súper eficiente, pero cada vez siento, percibo que es menos. Y yo sé que eso estaba estudiado también. De ahí sale mi pregunta de si se espera que haya una solución o realmente pues esto es como la diabetes, para el resto de tu vida tienes que estar bajo vigilancia porque esa es la que hay y no hay una solución per se. Yo creo que perfectamente lo resumiste al final. La obesidad es una enfermedad, nosotros no tenemos que mirarla como algo distinto. Nosotros, el pensar que yo voy a usar estos medicamentos o, ¿verdad?, la herramienta que estemos utilizando por X tiempo y después qué pasa, no veo efecto, eso es parte del error que nosotros cometemos. La obesidad es una enfermedad, la obesidad no se cura. Nosotros tenemos herramientas súper efectivas ahora mismo para tratarla, que no pensábamos hace unos años que, que las íbamos a tener disponibles. Obviamente estoy hablando de intervenciones estructuradas nutricionales, terapias conductuales, medicamentos que han logrado una pérdida de peso significativa, un 15, un 20%, y también, ¿verdad?, procedimientos bariátricos que son súper efectivos, pero estos son medicamentos, ¿verdad? Son herramientas que tenemos para tratar la enfermedad de la obesidad. O sea, la obesidad no se cura, nosotros, ¿verdad? Podemos controlarla y podemos regular lo que es esa grasa corporal, pero esto es algo que requiere un esfuerzo básicamente de por vida. Así que pensar que, ¿qué está pasando conmigo? Que no puedo dejar el medicamento o lo dependo. Esto es como una enfermedad, como igual que tratamos la diabetes, igual que tratamos la hipertensión. Esto es una condición que requiere tratamiento básicamente de por vida. Ok, ¿qué hallazgos más recientes hemos visto que estudios científicos están conduciendo ahora mismo que podemos decir, mira, va a haber más herramientas, va a haber más cosas, va a haber más soluciones a este problema? Y yo pienso que lo más importante que ha pasado recientemente es que han bajado de precio los productos. O sea que estamos hablando de que desde $1,500 que esto empezó, ya van cerca de 300 o 100, 199, $249, $300.
Sí, yo creo que, ¿verdad? Básicamente el futuro que nos espera en lo que es el campo de la medicina de obesidad, ¿verdad? Es un futuro bastante brillante. Cada vez estamos viendo más medicamentos, ¿verdad? Y mecanismos de acción que se están estudiando. Como tú mencionaste, pues ahora mismo, ¿verdad? Tenemos ¿verdad? Agonistas de los receptores de GLP-1, agonistas duales de los receptores de GLP-1 y GIP como el tirzepatide, y se están estudiando, ¿verdad? Otros medicamentos. Recientemente sabemos que salió aprobado por la FDA el semaglutide oral, ¿verdad? Que era el Wegovy como ocurría, ¿verdad? Como existía en la inyección, pues ahora sí existe la molécula y pronto, ¿verdad? Se espera la aprobación de orforglipron, que es un agonista de GLP-1 también oral, pero que no requiere ¿verdad? No requiere estar en ayuna, no requiere, ¿verdad? Se puede tomar en cualquier parte del día. Y yo creo que esto es importante porque a medida que vayan surgiendo más medicamentos, básicamente esto hace que los medicamentos estén cada vez más, más disponibles y quizás esto mismo hace que los costos bajen. Sabemos que hay muchos medicamentos que se están estudiando, agonistas de amilina, tenemos el retratutide, ¿verdad? Que es el agonista triple que se está estudiando y básicamente hay muchas hormonas que actúan en lo que son los mecanismos de la saciedad, en donde se están haciendo combinaciones distintas con glucagón, ¿verdad? Se están estudiando todas estas hormonas, básicamente agonismos y antagonistas de estos medicamentos para el tratamiento de la obesidad. Y sabemos que en el 2027, 2028 se esperan que salgan muchos de estos medicamentos que ya están en, ¿verdad? En fase uno, fase 2 de estudios clínicos. Veo. O sea que básicamente el futuro es brillante, pero ciertamente todavía sigue siendo futuro. O sea, no es el presente la solución al problema. Sí, definitivamente cada vez vamos a tener más herramientas disponibles en nuestras manos para poder tratar a nuestros pacientes. Y mientras más medicamentos surjan, significa que vamos a tener más herramientas para poder tratarlo. No todos los pacientes responden a un medicamento, ¿verdad? No todos los pacientes nosotros decimos que se leen el libro, así que a lo mejor un medicamento no le funcionó a un paciente, pero tenemos otra alternativa que podemos tratar. Así que mientras más alternativas nosotros tengamos disponibles para tratar a nuestros pacientes, pues, ¿verdad? Tenemos más herramientas para ayudar a esa persona de manera individual. Muchas veces nosotros vemos los pacientes, mira, yo conozco, tengo un vecino, tengo un primo que usó tal cosa y bajó tanto de peso. Obviamente la respuesta es bien individual, depende de muchos otros factores, como ya mencioné, inclusive, ¿verdad? Lo que se llama el microbioma intestinal. Eso también puede tener un efecto. Sabemos que hay unas predisposiciones genéticas, o sea que nosotros no podemos comparar la experiencia individual ¿verdad? De una persona comparada con otra. Pero mientras más medicamentos nosotros tengamos, definitivamente vamos a tener más herramientas disponibles para tratar a nuestros pacientes. Ok, pregunta, el mundo Maja ha logrado adelantar al menos en ese tema, o sea, que ciertas cosas empiecen a mejorar en cuanto a este tema por lo menos, y no hablando de los otros temas. Sí, yo creo que algo, ¿verdad? Algo importante, quizás es este énfasis en tratar de eliminar los alimentos ultraprocesados. Sabemos que los alimentos ultraprocesados tienen, ¿verdad? Mucha, eh, tiene un efecto negativo en cómo nuestro cuerpo los procesa, en cómo reaccionan en nuestro cerebro, y definitivamente llevan a usualmente los alimentos ultraprocesados tienen alto contenido calórico y bajo contenido nutricional. Así que obviamente mientras más alimentos ultraprocesados nosotros tengamos disponibles, esto va a predisponer, ¿verdad?, a obesidad. Así que quizás algo positivo, ¿verdad? Es este enfoque en que queremos alejarnos de los alimentos ultraprocesados y definitivamente eso es algo que tenemos que hacer a largo plazo como sociedad, si nosotros queremos empezar a prevenir lo que es la obesidad, si queremos empezar a prevenir la obesidad en niños, ¿verdad? Evitar ese desarrollo maladaptativo que luego sigue hasta adultos. Así que yo creo que eso es algo positivo. Sabemos que, ¿verdad? Recientemente pues se ha anunciado también la baja de precios con la administración, ¿verdad?, del presidente Donald Trump. Sabemos que ahí, ¿verdad?, a través de Trump RX, realmente la diferencia en precio con Trump RX no es distinta a los precios que ya estaban estipulados por la farmacéutica, pero yo creo que algo positivo, ¿verdad?, y algo que se ha estipulado en las noticias y en las redes
que se está trabajando quizás un poquito más con la aprobación ¿verdad? De los medicamentos por la FDA. Así que yo creo que esas son cosas positivas definitivamente que nos van a ayudar en un futuro. Ya, de acuerdo. Yo quisiera entender qué pasó o qué pasa y, ¿verdad? Y de nuevo, la última vez que vi este research sobre el tema de de la comida ultraprocesada fue en 60 Minutes. Y precisamente este show donde incluyeron a Maha, ¿no? El mundo Make America Healthy, que era RFK Jr., el secretario de Salud de los Estados Unidos, y escuchar a científicos, en el que no fue RFK, fueron otros científicos, decir, desde niños, pues te comiste te comiste esta comida que estaba ultra procesada y el hit de placer era tan brutal que tú volviste a hacer y lo volviste a hacer y lo volviste a hacer. Y ya llega un punto en que tu cuerpo para sentirse bien, para sentir ese hit de dopamina y de bienestar, pues requiere cada vez más y más y más y más, al punto de que ya todo lo que piensas es en comida. Eh, este, y yo ver eso y Y de decía, hecho, wow, los medicamentos, no, y de hecho los medicamentos, ¿verdad? Cuando hablamos de los medicamentos que tenemos actualmente, ¿verdad? Que han mostrado eficacia, como los agonistas de los agonistas de GLP-1, las incretinas, básicamente trabajan bajo ese mecanismo, ¿verdad? Por eso es que se están estudiando para otras condiciones como alcoholismo, para desórdenes obsesivos compulsivos, y básicamente es que se ha visto que estos medicamentos también atacan, ¿verdad? Estos mecanismos de recompensa, de querer más. Así que parte de quizás lo que se ha creado a través de los años, a- por lo que por lo que hemos estado expuestos, pues quizás estos mecanismos también que se están estudiando en estos medicamentos atacan quizás parcialmente este problema. ya, de acuerdo. Sin embargo, sigo pensando que el problema se sigue viendo, y esta era mi pregunta, era más en la dirección de que parte de lo que yo he visto es que como no todo el mundo le pasa lo mismo, dice, pero yo también me comí ultraprocesado cuando niño, yo también comí ultra de fast food cuando niño, y ¿por qué pasa eso sí, a veces no? Si es el caso. Sí, por lo que mencionamos, ¿verdad? No todo el mundo, o sea, hay muchos factores que envuelven en cómo nosotros regulamos, ¿verdad? Nuestro peso. Y yo siempre le digo a los pacientes, quizás tú y yo nos podemos comer exactamente la misma comida y tú quizás lo vas a absorber de una forma distinta a como yo lo absorbo. Y esto tiene que ver, ¿verdad? Con la microbioma que tanto se está estudiando. Así que aparte de que quizás tú y yo nos comemos exactamente lo mismo, a lo mejor nos comemos el mismo alimento ultraprocesado, a lo mejor, ¿verdad? Tú absorbes unas calorías y tú absorbes ¿verdad? Unos nutrientes que quizás yo no absorbo. Así que eso definitivamente es algo que tiene que ver. Pero yo creo que aparte de lo que nosotros comemos, que es un factor bien modificable, definitivamente, ¿verdad? Hay factores genéticos que también juegan un papel importante, los genes que tenemos, ¿verdad? Que están expresados, y pues definitivamente otras cosas como la actividad física que hacemos, el estrés crónico, el sueño, o sea, son tantas cosas que tienen que ver que no solamente es lo que yo como, o sea, quizás lo que nosotros comemos se metaboliza de forma distinta ¿verdad? Aunque estemos ingiriendo lo mismo. Así que, ¿verdad? Básicamente no es solamente como que, ¿qué estoy comiendo? Comemos lo mismo, tú aumentas de peso, yo no aumento de peso, ¿verdad? El metabolismo de lo que nosotros comemos puede ser distinto, ¿verdad? Y no necesariamente vamos a absorber lo mismo. Sí, sí, es como me pasa a mí que veo otra gente que fuma o bebe y yo no tengo ningún tipo de deseo, ni ningún tipo de inclinación, ningún tipo de gusto. Sin embargo, cuando veo comida no puedo parar y la veo frente a mí, no la puedo ver y ya, o sea, tengo que comérmela o me voy de allí. Este, y cuando empecé los medicamentos, pues obviamente eso me mejoró sustancialmente. Sí, sí, pueden haber disregulación en distintos puntos, o sea que por eso, ¿verdad? Lo que pasa en una persona no necesariamente está pasando en la otra, y hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Regulaciones, ¿verdad? Quizás deficiencia de hormonas o quizás no deficiencia de hormonas, pero una persona tiene más resistencia a una hormona que otra, estas hormonas que actúan en las señales de saciedad, así que hay muchas cosas que pueden estar pasando. Así que yo creo que eso es parte de entender lo que es la obesidad.
Doctora, ¿algo no haya preguntado que sea importante? No, yo creo que básicamente nosotros lo que se busca, y no solamente específicamente hoy, ¿verdad? Porque hoy es 4 de marzo, es esto mismo, básicamente tener la conversación. Y yo creo que algo importante y, ¿verdad? Siempre te doy las gracias porque yo creo que gracias a ti específicamente en Puerto Rico, nosotros empezamos a hablar de la obesidad, y a través de tu testimonio y a través, ¿verdad?, de tus programas, tú has dado luz y has dado visibilidad a lo que es la obesidad. Y yo creo que esto es parte de seguir teniendo la conversación y seguir ayudando a otras personas a que quieran buscar ayuda. Y de alguna forma que esto sirva para ayudar a promover políticas públicas y que se puedan tomar unas acciones concretas para combatir lo que es la epidemia de la obesidad. Sabemos que en Puerto Rico pues nos queda mucho trabajo por recorrer. Hay muchos factores sociales que determinan, ¿verdad?, lo que es la obesidad en nuestra población, entre, ¿verdad?, desigualdades económicas, inseguridad alimentaria, quizás barreras en el acceso a salud. Sabemos que quizás la obesidad es más prevalente en lugares donde el acceso a la educación en salud es menor. Así que yo creo que esto es parte de, y pues nuevamente te doy las gracias por darle voz, ¿verdad? A lo que muchas veces sabemos que no entendíamos y que muchas personas quizás se sentían de una forma y pues no se atrevían a hablarlo. Yo, al contrario, gracias por lo que dices de mí. En mi caso, al igual que, o sea, quiero agradecerte a ti y especialmente te digo a ti porque tú estudiaste este tema y te certificaste antes de que fuera cool y antes de que fuera parte del wellness world. Así que, y gracias por tener esa capacidad de transmitirlo de forma tan sencilla y tan sensible, sin haberlo vivido, porque evidentemente tú no has tenido problema de obesidad. Así que, así que, y qué bueno. Pero parte de lo que a mí me ha sido la razón por la cual lo quise normalizar, precisamente es por eso, porque noté la cantidad de gente que no era capaz de poder transmitir lo que realmente sentía y estaba todo el tiempo escondiéndolo. Y eso me ha hecho saber que hacía falta el ser transparente y honesto con la gente, con el pueblo en mi caso. Así que gracias a ti. Y si no fuera por ti y obviamente Viviana, Sánchez Anier y demás, pues yo no estuviera teniendo esta conversación y probablemente seguiría pensando que era changuería y que no era que había un problema en mí, sino que sería pensando el diablo, yo algún día voy a poder. Eh, y no le digo a la gente que no se haga la bariátrica, pero estuve cerca de hacérmela y no lo hice porque busqué estas otras herramientas gracias precisamente a que hablé con Viviana Sánchez, mi endocrinóloga. Y creo que ahora va a haber que hablar un poco más de los péptidos porque por lo que veo se pusieron súper en moda y ahora todo el mundo está dando péptidos por ahí y pues que me parece que hay que hablar, tener esa conversación también eventualmente. Yo sé que tú eres endocrinóloga, así que es parte de, ¿verdad?, de la especialidad que tienes y una de mis preocupaciones es que empecemos a experimentar con otras cosas sin tener los elementos de conocimiento de lo que va a tener como circunstancias en nuestro cuerpo y el resultado que va a tener sobre nuestro cuerpo. Y creo que todos queremos vernos mejor y sentirnos mejor. Y pues uno se siente súper bien cuando se pone todas esas cosas. Este, pero pues es más complicado que eso. Y de Gracias, doctora. hecho, Sí. eso estaba leyendo un reporte hace poquito que dicen eso mismo, en esa fase de bajar de peso, ¿verdad? Que depende de la herramienta que estemos utilizando, esa fase de bajar de peso, ¿verdad? Puede ser en los primeros 6, 9 meses. En esos primeros meses, algo bien importante que ayuda a que los pacientes sigan bajando de peso, y esto es distinto a la fase de mantenimiento, es que en esa fase de bajar de peso, los pacientes se sienten mucho mejor, todo el Ujú, mundo te dice te ves bien, tú notas ciertos cambios, tienes unas metas de quizás cambiar de ropa, botar la ropa vieja, pero algo distinto en esa fase de mantenimiento, ya cuando llegamos a ese plató y nos estancamos, es que quizás esos factores ya no son tan determinantes en esa fase de mantenimiento. Así que eso es algo que se ha visto que quizás se le hace quizás en esa fase de mantenimiento, se le hace quizás un poquito más cuesta arriba a los pacientes mantenerse. Quizás esa motivación que tenían inicialmente, ya como esto es una carrera, ¿verdad? Un maratón a largo plazo, ya quizás no juega un papel tan importante. Así que eso es algo que leí hace poquito y me pareció bien interesante. ya. Ya. De acuerdo. Eh, nada. Gracias, doctora, como siempre. Gracias por todo lo que hace. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias.